Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos cómo hacer un gráfico circular en Excel. El uso de gráficos circulares te permite ilustrar la distribución de datos en forma de sectores. Es fácil crear un gráfico circular tanto en 2D como en 3D o en un estilo de rosquilla en Microsoft Excel. Por eso vamos a ver muy rápidamente cómo se hace. Y aquí tengo ya abierto una hoja de Excel con unos cuantos datos, ¿vale? Entonces, si te fijas, aquí tenemos, por ejemplo, la categoría de la renta, es decir, alquiler, luz, agua, internet, y también tenemos la cantidad de lo que nos hemos gastado, por ejemplo, al mes, ¿no? Esto es una tabla bastante básica, pero bueno, aquí tenemos ya suficientes datos para poder crear este gráfico. Entonces, ¿cómo hacer un gráfico circular en Excel? Pues mira, vamos a seleccionar nuestra tabla de datos, ¿vale? Vamos a seleccionar las categorías y los precios y después nos vamos a insertar. Si te fijas, aquí tenemos en la cinta de opciones, tenemos un apartado llamado gráficos, y si hacemos un clic sobre este tipo de gráfico, veremos que tenemos dos opciones: el gráfico en 2D y tenemos el gráfico en 3D. También tenemos un tipo de gráfico en anillos, que es este que se muestra aquí, y podemos crearlo haciendo clic directamente encima de cualquiera de estas opciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer para, por ejemplo, cambiarle el diseño a este gráfico? Vamos a seleccionar el gráfico en cuestión, vamos a diseño de gráfico, y si te fijas, aquí tenemos varios estilos de diseño en los cuales pues podemos elegir el que más nos guste o el que más cómodo sea visualmente para nosotros. Pues nada, así de sencillo es poder crear un gráfico circular en Excel. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.